Arquitecta, durante en el trabajo de la obra que ha realizado aquí en la sala, ¿qué tipos de losas ha usado? Ok. Bueno, buenos días chicos. La losa que hemos usado aquí es una losa aligerada de espesor de 25 centímetros de espesor y se le ha puesto bloques para aligerar, bloquetas. Eh, por lo general una losa trata de buscar el menor peso poniendo ese tipo de bloquetas, ¿no? Trata de disminuir el volumen del concreto. El concreto de 210 tiene un peso de más o menos 2.4 toneladas por metro cúbico. Es un peso fuerte. Si fuese una losa maciza, esto pesaría demasiado. Entonces siempre ponemos la opción de aligerarlo con bloquetas de cerámico, o en su caso algunas construcciones usan el tema del tenopor. Para estos casos fue la bloqueta de cerámico. Entonces no tenía necesidad de usar losa maciza aquí en los baños ni nada. Como es una construcción que está ubicando su batería de baños en ese sector, y donde estamos aquí va a ser destinada para aulas y circulación, no es necesario hacer losas macizas. No tenemos en ninguna parte losas macizas de concreto. Toda la parte de instalaciones está dispuesta de acuerdo a la ubicación de las instalaciones y respetando el corte de las bloquetas necesarias, ¿no? También hemos tratado de evitar que haya mucho corte de bloqueta. ¿Y cuándo sería necesario, según su criterio, usar esas losas? Hay edificaciones como las torres de departamentos que en el último piso, en la última losa, o sea, lo que sería la azotea, usan una losa maciza. La razón por la cual los ingenieros proyectan eso es para que le permitan tener un elemento que genere rigidez en toda la estructura, ¿no? Para que también a la par que aliviana la estructura, este elemento rigidiza en movimientos sísmicos, ¿no? Actualmente Huancayo, si ustedes se han dado cuenta, ya está empezando a construir bastantes proyectos inmobiliarios y la última losa por lo general ya he visto que le ponen maciza. Otro sentido en el que una losa maciza se justifica es precisamente como la pregunta anterior, ¿no? Cuando hay necesidad de trabajar instalaciones que no están previstas. Arquitecto, he estado revisando la norma Reglamento Nacional de Edificaciones, la parte de concreto armado, y no he encontrado exactamente una clasificación de losas, pero sí he encontrado que losa maciza, losa ligerada y losa nervada. Entonces, yo tenía la idea de que la losa ligerada era la misma que la nervada, porque usaba elementos ligerantes, ¿no? Entonces, ¿usted me podría ayudar a diferenciar eso? Es bien sencillo. La losa aligerada tiene al bloque que aligera embutido dentro de la losa, o sea, se queda permanente ese bloque. No podemos quitarle las bloquetas y si fuese el caso no podríamos quitar el tecnopor. Pero para darles un ejemplo de una losa nervada, que es muy evidente, acérquense a la puerta principal de salud. El pórtico de entrada es una losa nervada. Nervada en el sentido en el que los vacíos que esconden las viguetas están totalmente encofrados y al momento de quitar el concreto se quitó ese encofrado y quedó un vacío. En términos constructivos a esos le llaman unos casetones, ¿no? Quedó todos unos encasetonados. Y uno cuando ve hacia arriba, no sé cómo estará ahora, pero creo que han puesto un falso raso, pero se ve todo el detalle, ¿no? En términos estructurales, una losa nervada es mucho más resistente, más estructural que una losa aligerada, por la cantidad de concreto y acero que alberga. Pero también a la vez es muy eficiente porque no tiene mucho peso. Es una losa muy resistente. La contraparte es que obviamente genera más costos porque hay que hacerle el revestimiento, el acabado de todos los casetones, ¿no? Queda todos unos vacíos, hay que revestir. El caso de salud es muy interesante, tanto del pórtico, que es el que se puede apreciar, como del auditorio. En el auditorio no se puede apreciar porque está todo con un cielo raso de madera. Entonces, en Huancayo, ¿esa sería la razón principal por la cual no se usa las losas nervadas? Yo creo que sí, el costo es lo que desalienta a un consumidor normal de obra, ¿no? Denle un promedio de que un concreto premezclado por las empresas como Unicom o Prosil, que son las que ahora hay, más el bombeo, porque el concreto del mixer no puede vertirse directamente, más o menos en costo está el metro cúbico en 360 soles. Entonces, en una construcción entran cientos de metros cúbicos, ¿no? Entonces, sáquenle solamente el cálculo económico. Y hablo de concreto. La otra materia prima es el acero.
el acero no ha bajado en los últimos años, siempre está incrementándose su costo. Entonces, mientras más costo hay en el uso de acero y concreto, la producción sube, ¿no? También el caso de los bloques, ¿no? Los bloques y los casetones, o sea, tienen un mercado especulatorio. No hay otra opción. Yo no conozco en el Perú que haya otra empresa que dé una opción para hacer losas aligeradas. Es un tremendo nicho económico que solamente no se explota. Entonces, frente a una losa ligera a una losa maciza, también sería el costo, básicamente. Por supuesto, el costo es lo que determina, ¿no? Es bastante la diferencia económica. El poblador común, o sea, hablo de una familia promedio que quiere construir una vivienda, se endeuda por una casa. El inversionista, tanto académico, comercial, como el caso de un hotel, una torre de departamentos, un restaurante, tiene capital de soporte, ¿no? Pero también influye bastante el costo. Construir respetando las normas técnicas de nuestro reglamento, la E050 básicamente, para la cimentación, en un país tan sísmico como el nuestro, encarece la construcción. El no hacerlo nos da el panorama actual como el caso que pasó en Ecuador. El terremoto fue en Manabí, pero las ondas expansivas han golpeado hasta Guayaquil. Y Ecuador está bastante dañado, e infraestructura totalmente colapsada. Razón, informalidad en la construcción. Quieras o no, esto que cuesta caro es la forma segura de evitar. Dado que o sea, la manera formal de construir es importante para garantizar pues, la construcción, ¿cuál sería el proceso adecuado de construir una losa aligerada? Bueno, el proceso de construcción tiene varios factores, ¿no? Viene desde el personal, ¿no? Que es a quien tenemos que capacitar nosotros los arquitectos siempre. Viene de parte de la residencia en una obra, o sea, un residente que se encarga de verificar que el proceso constructivo se respete tal como en el proyecto, en el anteproyecto, en el expediente técnico, y un supervisor que da vistos buenos, ¿no? O sea, que verifica que las cosas se están haciendo. Miren, son 3 controles de calidad que se hacen: el maestro de obra, el residente y el supervisor. Particularmente una empresa podría contratar hasta un inspector más para poder verificar eso. Pero estos tres participantes en obra tienen algo bien claro, ¿no? Lo que dice la norma técnica se tiene que aplicar. No se puede buscar un término medio, ¿no? El problema más grave que existe en la construcción es de un cliente, de un usuario, un poblador, que cree que puede opinar, puede dar una mejor opción a la construcción sin ser un especialista. Para la construcción hay mucha gente que cree que sabe de construcción, pero obvia el reglamento, obvia las normas técnicas, obvia el trabajo profesional de arquitectos e ingenieros. Yo creo que para que una construcción sea eficiente, tanto una losa maciza, una losa nevada, una losa aligerada, tiene que estar la participación de los profesionales de campo, ¿no? Y el personal capacitado. Ellos filtran todo, filtran material, filtran proceso constructivo, filtran la mano de obra calificada y verifican de que esto se haga correctamente. Se toman las pruebas de campo, se toman las pruebas necesarias para poder verificar que el concreto es 210, el acero es el adecuado. Hay bastante acero chino que ha llegado al Perú, que se vende especulatoriamente. Tenemos que tener ese cuidado y que se haga correctamente. Yo creo que una buena losa en todos los campos de construcción, o una muy buena construcción, va relacionada al maestro de obra y la dirección técnica correspondiente. Si se obvia esto, es como dejar a un niño sin control. Un maestro de obra cree que puede hacer la forma correcta hasta que le dices que corrija, que lo haga bien. Eso es para mí muy importante. Entonces, dado que es muy importante, ¿no?, conocer que se hagan cargo de estas edificaciones los especialistas, en su experiencia que usted ha tenido, ¿cuáles han sido los errores más comunes de pronto que encontrar en una losa? Miren, el error más común que existe en una losa es antes de que la losa se construya. Para que una losa se construya hay que verificar y hay que tener mucho cuidado en el encofrado. ¿Por qué? Porque ese encofrado va a soportar la carga inmediata de este peso. Y ese encofrado debe estar sobre una base sólida.
Cuando viene un peso fuerte como el concreto, muchas veces los maestros usan un argot de construcción que le llaman la losa patea los puntales, ¿no? Por el peso. Entonces lo correcto es que abajo el piso esté bien apisonado, bien nivelado y recién hagamos bien la estructura. Hay que tenerle mucho respeto al concreto. Por más que se use aditivos y todo eso, el concreto fragua en un proceso de 7 días, 14 y 21 hasta 28 días. O sea, puede hacer construcción simultánea, pero hay que tener mucho cuidado en el encofrado. A veces eso hace que el peso de la losa aplaste y cuando uno verifica, cuando ya está haciendo, digamos, el acabado del cielo raso, no está derecho, está así, está pandeado. Ligeramente, ¿no? Ha habido casos garrafales en Huancayo, chicos. Ha habido casos de gente que se le ha caído losas aligeradas. Si ya el metro cúbico cuesta de 300 soles el metro cúbico de concreto, más el acero, la mano de obra y el encofrado, miren el fracaso económico que me daría que una losa se caiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los puntales. Ese es el error más común. El otro error que sucede es cuando uno empieza a hacer el vaciado, primero se llenan las vigas de concreto y después las viguetas. Tanto si se usa concreto premezclado que viene surtido por una manguera, o el caso más común que está aquí en obra, que es mediante una lata o una carretilla. Cuando se vierten las viguetas, esta mezcla a veces empuja los bloques. Y los maestros le dicen patea, ¿no? Desalinea los bloques. Entonces, cuando se hace el vaciado, hay que tener cuidado de que esos bloques no se desalineen. Ese es otro error. Otro error es que los fierros que están en las viguetas se pegan a la base, a la madera, al encofrado. Entonces, cuando yo desencofro veo los fierros y no cumple su normativa de recubrimiento. El acero, para que funcione en construcción, tiene que estar embebido, recubierto del concreto. Entonces, cuando no le ponen los elementos para que esto esté suspendido, muchas veces a eso le llamamos W, Vs, ganchos, diferentes nombres tienen construcción, pero el fierro debe estar en el medio de la vigueta, no pegado al encofrado. Esos pasos, esos errores pasan cuando el maestro de obra, a veces por desidia, a veces por flojera, no corrige eso. Por eso el arquitecto está trepado en la losa, viendo todas las viguetas. Y ser residente y supervisor es un trabajo a tiempo completo. O sea, tú tienes que estar ahí pegado al maestro para que haga correctamente eso. Si no haces eso, va a pasar la vigueta que está en el fierro expuesto. En un esfuerzo sísmico es la primera que se va a romper. Entonces hay que tener cuidado en el encofrado y en el vertido del concreto. Obviamente también hay que vibrarlo, si no se generan cangrejeras o vacíos. Esos son los errores más graves que hay en losas. Muchas gracias. Otra consulta que teníamos era acerca del curado. Curado. Entonces, si nos podría comentar cuál es la manera correcta de hacerlo. Hay diferentes técnicas para hacer un curado. Para una losa aligerada, como este caso, la forma de curado es hacer arroceras, ¿no? Se usa arena gruesa, se genera una cantidad de surcos en una cuadrícula y después se vierte el agua, para que la arena conserve la humedad y siga curando. El proceso es de 7 a 21 días por lo menos. Pero hay técnicas mucho más desarrolladas en las que se extienden mantas que absorben humedad y se les agrega agua para que siga curando, ¿no? Es una de las formas. La forma más simple es echarle agua, pero no es la más adecuada, ¿no? Y cuando no se echa el agua, obviamente el concreto empieza a deshidratarse o a quemarse, ¿no? Yo sugiero que la forma más práctica, más económica y más fácil es la utilización de arroceras, que conserva la humedad más rápidamente y el material no se pierde, se recupera después la harina gruesa y puede ser utilizado después. Los maestros arquitectos están acostumbrados a usar lo que es la lechada. Sí, pero en realidad eso se ha echado en el caso de aquí cuando encuentran al día siguiente fisuramientos. Pero no olvidemos que eso no cura, solamente tapa las fisuras. Otro aspecto, ¿no? El cemento concentrado, o sea, solamente disuelto en agua, es mucho más propenso a quebrarse porque no tiene la cantidad de agregados que compensen. Entonces necesita más agua para curarse. Y el cambio es evidente, ¿no? Se nota, ¿no? Losa antigua, losa que le han puesto el cemento diluido, pero no es lo adecuado, Es mejor hacer un buen curado. Otro, el fisuramiento muchas veces que existe en una losa es superficial. Ahí hay un fisuramiento. Pero ese fisuramiento abajo no me genera ninguna filtración, es solamente superficial.
No olvidemos que el concreto está hecho de muchas capas, ¿no? Y la parte superficial es la que se fisura. ¿Por qué se fisura un concreto? Porque naturalmente, al estar expuesto a los medios externos, hay contracción y dilatación normal. Eso es muy evidente en un concreto y se da a nivel de superficie. Por eso que también dentro de esta capa de concreto hay una malla, un entramado de acero de dilatación, que es el famoso acero de temperatura. Pero tanto los bloques de dilatación también tienen una junta, porque a nivel de masa también tiene un comportamiento de dilatación y esas juntas sirven para esos temas y también para el tema sísmico, ¿no? La junta es de 2 centímetros, más o menos. En realidad una junta desde su base está en función a la altura de la edificación. Hay un factor, ¿no? Para nuestra construcción la junta es de 5 centímetros. Uno no ve evidentemente ahí a esa dimensión de 5, pero desde la base está la separación. La intención es de que los bloques sean independientes en un momento sísmico. También ibas a preguntar, arquitecto, una vez que yo hago el vaciado, al día siguiente yo empiezo a hacer mis arroceras, ¿verdad? Sí. Inmediatamente, al día siguiente. La fragua casi es a las 7 horas del vacío, ya el cemento, el concreto ya es trabajable y empieza a requerir la humedad necesaria. Mientras más humedad haya, el concreto es mejor. Definitivamente un concreto que se cura, garantía de que va a alcanzar su resistencia y más. Por último, arquitecto, para acabar esta parte de las losas, ¿nos podría comentar cómo se ha elaborado? ¿Cuál es el sistema que usa? Las villetas, las vigas. Estas losas que están aquí se han hecho mediante un proceso constructivo convencional. Son vigas peraltadas, el sistema es aporticado. Las viguetas van en dirección perpendicular a nuestras vigas. Y el proceso constructivo ha usado bloquetas de 20 centímetros de espesor y la losa alcanza 25, ¿no? Hemos trabajado con concreto premezclado de 210 y la aplicación ha sido mediante uso manual. No es más compleja esta losa, una losa normal. Muchas gracias. ¿Cómo se define qué es el concreto? Mi definición del concreto más que técnica es histórica. El concreto es una argamasa lograda por los componentes químicos como los que deriva la piedra caliza, el clinker y la piedra pizarra, que permiten que un elemento trabajable, pastoso, que tenga adoptado muchas formas, de repente tú le das un molde y fragua y endurece en ese molde. O sea, el concreto para mí es una masa trabajable que puede adoptar la forma que tú le des. Y se convierte en armado cuando ingresa el acero. Claro. Básicamente nosotros no estamos como un trabajo de campo, de investigación, estamos viendo los defectos, ¿no? De repente usted por la experiencia que tiene en construir de repente ya obras, ¿cuáles son esas deficiencias o defectos que he encontrado de lo que es el concreto, ¿no? ¿Podrías comentar? Un concreto pierde resistencia o es de mala calidad muchas veces por el agregado. Puede ser la arena gruesa, la piedra chancada, el hormigón, que cuando tiene suciedad, o sea, cuando tiene tierra, el concreto ya no es el mismo. Puede salir también que tenga sulfatos, o sea, que pueda tener sales minerales, pueda que lo hayan obtenido de una cantera que está cerca de una acumulación de basura y sea llenado de material orgánico. O sea, para mí el agregado, la limpieza del agregado es fundamental. El mayor error que puede pasar para que un concreto falle es de que el agregado esté sucio, que es muy común en nuestro valle en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque casi todo el 80% del agregado que hay en el valle viene de ríos y en invierno los ríos suben y en invierno nuestros ríos no son cristalinos, son turbulentos, son marrones. ¿Qué significa eso? Que están arrastrando sedimentos. O el agregado, el hormigón, la piedra chancada, aparentemente al tacto o a la vista parece normal, pero hay que hacer ciertas pruebas de rigor para darnos cuenta que está sucio. Si tiene mucho contenido de suciedad, mejor no la trabajo y pido otro agregado. Ese es un error muy común que afecta mucho al concreto. Sí, porque nosotros dándonos un paseo por este valle de acá de San Carlos,
observado que muchas personas que no se percatan, ¿no? Sobre todo cuando son obras menores, logramos un maestro y a veces yo creo que la preparación inicial y concreto no lo hacen adecuado, ¿no? De cierta manera, pues, y uno puede observar distintos tipos de errores de que se hace en concreto, como es segregación, ampollas, astillerías. ¿Qué hacer para evitar eso, ¿no? O sea, si ya está el error, destruirlo o corregirlo en el momento adecuado, ¿cómo usted recomienda? Miren chicos, con el concreto hay que tener mucho cuidado antes de hacer. Yo muchas veces en el tema profesional soy llamado para hacer remodelaciones o refacciones y todo eso. Sinceramente yo no acepto trabajar en ese tema. ¿Por qué? Porque te sumes el trabajo de corregir los errores que alguien ya cometió. Prefiero trabajar en obras en las que el concreto se hace bien antes de ejecutarlo. El concreto es muy difícil de corregir. Todo ingeniero civil, todo arquitecto sabe que cuando construye, cuando hay que hacer columnas, hay que hacer losas, hay que hacer cimientos, hay que hacer zapatas, hay que hacer vigas, hay que estar presente. Más que corregir, hay que prevenir. Yo soy muy convencido de que el concreto tiene mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un elemento estructural. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Hasta en términos prácticos hay que tenerle miedo a que haya errores, porque esos errores son para siempre.